dejaron más dudas que temas claros con respecto a las propuestas. Está con nosotros Michel Samaniego, especialista en temas electorales y también ha sido secretario general del Jurado Nacional de Elecciones con nosotros. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí veíamos en la nota el resumen de lo que fue el debate entre los candidatos al sillón municipal de Lima Metropolitana, 8 candidatos. ¿Cree que realmente ellos aprovecharon esta oportunidad para lograr que los indecisos definan su voto? Bueno, me parece que en realidad de debate ha tenido muy poco. En realidad ha sido una presentación y en algunos casos la exposición de algunas ideas, pero de dudosa o difícil aplicación en la práctica, ¿no? Eh, lo cierto es que el debate ha estado marcado en algunos casos por la victimización, otras veces por la falta de respuesta a las preguntas que se hacían y finalmente en una situación en la que en estricto no ha existido debate. Me parece que ha sido una oportunidad desperdiciada por los candidatos porque en más de una ocasión no han explicado de manera concreta y técnica cómo es que se van a aplicar esas propuestas o grandes propuestas que han realizado durante este debate del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces vemos dos temas acá puntuales. Una es que no se abordó el cómo es que se van a viabilizar estas propuestas, pero otra también tiene que ver con las preguntas ciudadanas que no fueron contestadas en la mayoría de forma prolija por los candidatos, o algunos decidieron simplemente seguir una especie de guión y hablar de sus propuestas y hacer caso omiso a las preguntas de los moderadores, pero también de los ciudadanos. Entonces, ¿esto qué mensaje le da a los ciudadanos? Bueno, de plano, algunos, como usted menciona, han ignorado completamente las preguntas y no han respondido. Incluso algunos de los candidatos llegó a señalar que la pregunta o lo que le proponían en la pregunta estaba en su plan de gobierno. Y se han centrado en reiterar sus fortalezas, seguridad, algunos transporte, etcétera, etcétera. Pero me parece que los candidatos han acordado de manera previa 4 temas o 4 ejes temáticos en 4 bloques y sabían de antemano los temas y tuvieron que prepararse para responder las preguntas ciudadanas sobre temas tan importantes como transporte, seguridad, etcétera, etcétera. Me parece que ha sido una oportunidad un poco desperdiciada y el trámite del mismo debate ha sido un poco lento y no ha habido propuestas claras ni la manera de cómo se van a implementar las pocas propuestas que se han planteado en este debate. Y otro tema también necesario resaltar tiene que ver con el papel que desempeña un alcalde, porque parece que no hubiera conocimiento, pese a que algunos ya han tenido alguna experiencia, al menos en política, que lanzan propuestas que no lo ve el alcalde, que lo podría ver un ministro, en el caso del Interior, cuando se habla de seguridad ciudadana, de más policías, más comisarías. Eso no lo ve un alcalde. O sea, eso se ve en conjunto, en todo caso, con todas las autoridades. Entonces, sería importante también esclarecer al ciudadano, y acá le pido también para que nos pueda ayudar, para que el elector esté consciente y sepa y pueda reconocer cuando una propuesta es populista. ¿Cuál es el papel, el rol, lo que debe hacer un alcalde? Bueno, preocupa mucho que de un tiempo a esta parte, no solo en las campañas municipales, sino en las campañas para congresista, se propongan cuestiones que no están bajo las competencias de las autoridades que son objeto de elección. En el caso municipal, se ha venido a hablar, por ejemplo, de propuestas que escapan de las competencias municipales o que están residenciadas, por ejemplo, en el Congreso de la República o en el gobierno central o en algunos ministerios, sobre cuestiones de trabajo, sobre cuestiones, por ejemplo, de seguridad, que se van a implementar patrulleros, que se van a implementar comisarías, que se va a hacer una especie de terrorismo urbano, pero efectivamente esas competencias escapan del ámbito municipal o en todo caso lo único que podría hacer un gobierno municipal es impulsar, coordinar y en la medida de lo posible lograr una ejecución a favor de los vecinos. Los municipios tienen competencias muy específicas determinado en la Ley Orgánica de Municipalidades que tienen que ver con la gestión de la ciudad, con la gestión de los residuos sólidos, con la gestión de ambientes y espacios públicos para los vecinos.
también tienen algunas competencias sobre generación de impulso a la actividad comercial, pero hemos visto que en este debate se han propuesto algunas cosas que efectivamente escapan de la gestión municipal. Efectivamente, y eso hay que ponerle bastante ojo, sobre todo los electores. El 2 de octubre son las elecciones, todavía queda un poco de tiempo para seguir informándose, pero no solamente de propuestas, sino también de las hojas de vida de los candidatos, de las denuncias, quienes los acompañan. Todo eso es importante, todo eso es relevante. Y otro tema también que llamaba la atención tiene que ver con el transporte. Sin duda es un problema latente, muchas personas pasan largas horas para poder llegar a sus destinos y eso evidentemente afecta la calidad de vida de los ciudadanos. Hablaban acerca de la ATU, de reformarla, de quitarle competencias, de que el tema de transporte ya no lo ve a la ATU, sino la propia municipalidad. Y acá también hay un problema porque el ATU no ha sido creado por la municipalidad, sino por una ley y trabaja de la mano con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Sí, hablan de la Autoridad de Transporte Urbano como una dependencia del municipio de la cual pudiesen disponer. Y efectivamente, como usted menciona, esta es una autoridad independiente que ante los grandes problemas que presenta el transporte urbano, sobre todo en la ciudad de Lima, ha venido a ser creada. Claro, todos podríamos cuestionar esta autoridad y es que la verdad es que no ha solucionado mucho los problemas, pero los candidatos no han enfocado o no han señalado con rigor técnico cuáles podrían ser estas propuestas para mejorar el transporte urbano, que es uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Lima, y cómo podrían articular este trabajo con la autoridad, con la ATU. Sin embargo, lo que señalan es que o quieren retirar a la ATU o quieren modificarla, pero eso no está dentro de sus competencias, tiene que pasar por un tema de reforma legal. Entonces, el problema se mantiene y preocupa mucho porque las propuestas que han planteado en este tema me parece que tienen serios vicios de no poder ejecutarse en el corto tiempo que tiene una autoridad municipal de 4 años de mandato. Ujú. Por eso es importante seguir revisando. Otro tema también que llamó la atención tiene que ver con una zona rosa, ¿no? Porque la prostitución es un problema, afecta sin duda a los ciudadanos, pero no solamente hay que verlo como simple prostitución, porque eso acarrea otro tipo de delitos. Estamos hablando de trata de personas incluso, proxenetismo, en otros temas, o también delincuencia. Entonces, es un problema medular. ¿Cree que los candidatos no lo han abordado de forma responsable, no han querido ahondar? Porque otro tema también, además de la prostitución, tiene que ver con la cultura, que se les hizo consultas con respecto a ese sector y tampoco ha sabido dar una respuesta contundente ante ello. Bueno, me parece que el tema de una zona rosa es un tema espinoso, siempre trae muchos debates, pero es necesario. Y efectivamente, estos centros de prostitución o estas zonas rosas generan otro tipo de delitos o generan otros delitos, por ejemplo, la trata de blancas. Lo cierto es que los candidatos, no sé si no han querido o en realidad no han tenido propuestas sobre este punto porque han evadido las preguntas y entonces eso preocupa. Este es un tema muy importante y tiene que ser regulado por la autoridad municipal porque es un hecho o es un dato, es una situación que se presenta. Y por más que se quiera dar la espalda, no se puede hacer porque necesariamente se tiene que abordar. Entonces, yo creo que la autoridad municipal que vaya a entrar finalmente como alcalde, tiene que abordar este tema y lamentablemente no han explicado ni formulado ninguna propuesta en este tema, lo que genera un gran vacío, ¿no? En el debate. Otro tiene que ver, y lo estaba adelantando, con el tema de la cultura y espacios públicos, porque lo que es cierto y lo que es evidente, y siempre se habla de tener mejores ciudadanos, una mejor comunidad, y eso tiene que ver con dos pilares básicos, que es la educación y la cultura. Y también los espacios públicos para poder manifestarla. Incluso uno de los candidatos hablaba de más espacios y hacía alusión a los chicos que practican K-pop, por ejemplo, entre otros tipos de artes, danzas, que uno los encuentra en las calles, en los parques, porque no tiene un espacio propio para poder practicar este tipo de arte, ese tipo de danza. Entonces, ¿cree que también se ha dejado un poco de lado lo que es cultura? Sí, sin duda. Porque si bien señalan que se deben haber más espacios, que deben haber
incentivo a este tipo de actividades, la pregunta no es esa, sino la pregunta es cómo se va a desarrollar esas actividades, cómo se va a lograr esas propuestas. Y si bien algunos han dicho, algunos de los candidatos han dicho sí, se tienen que aperturar espacios, otros tantos simplemente han ignorado este punto. Y claro, ese sí es un tema de competencia municipal y un tema muy relevante porque es necesario que en la ciudad de Lima existan más espacios para los vecinos, más espacios para desarrollar cultura y necesitamos que la autoridad que va a entrar ahora nos explique cómo se van a materializar en los que tengan estas propuestas, ¿no? Y eso ha faltado. En general, en el debate ha faltado el cómo. ¿Qué es lo El más cómo hacer importante? ¿Qué es lo las más propuestas, sí. importante? Y entonces, ahora, claro, hablamos de que los ciudadanos tienen canales para poder informarse, queda muy poco tiempo y muchas veces sucede que en el mismo día o a poco de entrar al local de votación uno termina decidiéndose por quién va a votar. Entonces, si nos puede recomendar también a los ciudadanos qué es lo que deben analizar, porque a veces muchos se dejan llevar tal vez por lo que suena bonito, tal vez una propuesta efectista, populista y no asentada en la realidad. ¿Qué es lo que tiene que considerar? Presupuestos, el cómo se va a realizar, en cuánto tiempo se va a llevar a cabo. O sea, ¿cuáles son las indicaciones o las alertas que nos puede usted brindar al ciudadano para tomar en cuenta y saber que la propuesta que nos están dando no se va a poder efectuar porque no es viable? Bueno, en principio, todos los ciudadanos deberíamos revisar el voto informado del Jurado Nacional de Elecciones, donde no solo están las hojas de vida de los candidatos, sino también sus planes de gobierno. Todos los que vivimos en Lima conocemos bien que los grandes problemas de la ciudad es el transporte y la seguridad. Y entonces los candidatos, conociendo este problema, han enfocado. Si bien han prometido soluciones y no han señalado cómo, yo creo que deberíamos revisar la parte técnica de los planes de gobierno para ver cómo proponen solucionar estos grandes temas. Lamentablemente el debate no ha servido mucho para esto, pero tendríamos que buscar la información en las páginas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones y evidentemente, y es verdad, mejor dicho, que el voto o gran parte del voto se define en la parte final, en esta última semana. Así que esperemos finalmente el próximo domingo quién será el ganador de este proceso electoral municipal 2022. Muy bien, muchísimas gracias, muy amable. Ha sido con nosotros Michelle Samaniego, Muchas gracias. especialista en temas electorales. Muchas gracias. Ahora les comentamos que para este debate municipal realizado en el auditorio de la Universidad